Mis amados, bienvenidos nuevamente a tu programa. Vamos hoy a reflexionar acerca de algunos aspectos que son importantes para la cristiandad actualmente, importantes para ti y para mí. Y eso que vamos a reflexionar está allí en el libro de Esther. Vamos a leer 2 capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 8. Vamos a ver lo que nos dice allí la historia sagrada y qué tiene que ver esa historia con nosotros. Vamos a orar, mis amados. Querido Consolador, nuevamente te invitamos a que tomes el control en este momento y que nos des el don del discernimiento, Señor, que necesitamos al abrir las Sagradas Escrituras. El don del discernimiento que necesitamos para conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo y aplicar el conocimiento salvífico a nuestras vidas. Gracias, bendito Consolador, por esta bendición que nos otorgas. En tu nombre, Jesús, suplicamos esto. Glorifícate en nuestras vidas. Amén. Bien, mis amados, vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 3 de el libro de Esther. Recordando que Esther era la reina que había quedado en lugar de la reina Basti en el imperio persa. Esther tenía un familiar que la había criado, que era Mardoqueo, que también servía a las órdenes del rey Jerjes de Asuero, el rey persa en ese tiempo. Asuero tenía gobernando aproximadamente unos 12 años cuando se está suscitando esto. Asuero tenía un amigo que se llamaba Amán. Amán era un hombre astuto, un hombre ambicioso, que si hubiese tenido la oportunidad, se habría apoderado del poder. Sí, Amán odiaba al pueblo judío, que era el pueblo de Dios para ese tiempo. Allí en Persia, entonces Amán en su astucia se había ganado el afecto del rey Asuero y haciendo uso de dicha astucia promovió la destrucción de Mardoqueo y la nación judía. En su fuero interno, como les acabo de decir, albergaba la ambición de llegar a apoderarse del trono. Vamos a ver lo que nos narra el capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Es decir, que Amán había llegado a la posición de segundo al mando en el imperio. Tremenda posición, consejero del rey, amigo del rey. El versículo 2 nos dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, recordando que para los judíos
arrodillarse ante otra persona, rendirle venia, era romper o violentar el primero y el segundo mandamiento. Así que Mardoqueo permanecía fiel a Jehová. Era uno de los tantos cautivos que habían sido traídos desde Judá a Babilonia, y Mardoqueo se encontraba entre ellos. Ahora el imperio babilónico que los había traído había pasado y los persas habían tomado el lugar de ese imperio. Regresando al versículo 3 nos dice: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo el motivo por el cual él traspasaba el mandamiento del rey. Entonces Mardoqueo prefirió violentar esa ordenanza del rey que violentar las ordenanzas de su Dios. Pregunto, ¿estaríamos nosotros dispuestos, llegado el momento, a resistirnos a obedecer una ley gubernamental por obedecer a los mandamientos de nuestro Dios? Pregunto eso, mis amados, porque puede ser que nosotros podamos estar violentando los mandamientos de Dios, aún llamándonos pueblo de Jehová, como Mardoqueo y los judíos, que eran el pueblo de Jehová. No todos los que estaban allí en Persia o estuvieron en Babilonia se mantuvieron fieles a Jehová. Muchos de ellos renunciaron a la fe, se contaminaron con las religiones babilónicas y persas. Posiblemente también nosotros podemos, en la tranquilidad, en el confort de este mundo o de estos países donde habitamos, pues nos hemos ido acostumbrando a las costumbres del mundo, pero aún nos seguimos llamando pueblo de Dios, ¿sí? Pero habiendo absorbido las costumbres del mundo, practicando las costumbres del mundo. Pero Mardoqueo prefirió mantenerse fiel a Dios. No se quiso contaminar con las costumbres ahora de Persia. Prefirió obedecer a Jehová y no una ordenanza del rey que indicaba que todos tenían que inclinarse y hacerle venia a Amán. Y Amán se había erigido como Dios. Se creía ya que era Dios. Se creía que tenía el derecho inherente de que todo el mundo se inclinara ante él. Sí. ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey?, le preguntaron a Mardoqueo. Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él había declarado que era judío. Entonces, ante la pregunta que le hacían los otros compañeros o los otros mandatarios del reino, que por qué no obedecía la ordenanza del rey, Mardoqueo había dicho: yo soy cristiano, no me arrodillo ante nadie, a menos que sea Jehová. ¿Verdad? Al él declarar que era judío, estaba diciendo que su Dios, Jehová de los ejércitos, estaba por encima de cualquier gobernante del mundo. Así que estos hombres fueron y le llevaron el chisme con la intención de ver si Mardoqueo era capaz de mantenerse en ese perfil de desacato ante el rey, de desacato ante Amán. Posiblemente también nosotros como cristianos, cuando declaramos en nuestro vecindario
a nuestros compañeros de trabajo, etcétera, que somos cristianos, nos prueban a ver si nosotros somos capaces ante cualquier vicisitud mantenernos fieles. Una vicisitud es cuando se nos dice como trabajadores de una empresa que debemos trabajar en día sábado. Por ejemplo, algunos se mantienen firmes ante ello, pero otros buscan la manera de sacarle el cuerpo a la situación, tal vez esgrimiendo una mentira, tal vez proponiéndole a otro compañero de trabajo que tome su lugar, sin declararse que es cristiano, que es un observador de la ley de Dios. Eso podría suceder. Esos son algunos de los escenarios que podemos enfrentar. El otro escenario es que, habiéndolo dicho de antemano, que no violentaremos el sábado porque somos guardadores del sábado, bueno, puede ser que en un momento dado se nos pida que asistamos a la labor en día sábado. Y tenemos que tomar una decisión. Se nos preguntará, ¿vas a venir en sábado a trabajar? Bueno, no voy a ir a trabajar en día sábado. Ya yo lo dije, ya a mí se me dio ese permiso. Entonces los compañeros que también están siendo obligados a trabajar en sábado, por envidia, van a ir ante el jefe o el supervisor a poner la queja. Ah, pero a este sí tú le vas a permitir que no venga en sábado. A nosotros sí nos vas a obligar. Es más, él no va a venir en sábado y también le vas a pagar el día y doble. Pero a nosotros nos vas a obligar a trabajar en sábado. Eso es el escenario. De manera que estos compañeros irán ante el supervisor o al jefe o al dueño, pondrán su queja y a la vez van a tratar de ver si estos mardoqueos modernos nos mantendremos firmes en nuestra posición, poniendo en riesgo nuestro trabajo. Mardoqueo prefirió perder el trabajo. Mardoqueo prefirió perder la vida, pero no inclinarse ante un hombre, que en este caso representa a una religión, porque Mardoqueo fue probado en el punto de adoración. Amán trazó un plan de destrucción para Mardoqueo, centrándose o enfocándose en lo que era la adoración. Sigamos adelante. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Claro, porque fue un reto. Mardoqueo estaba retando la autoridad con la cual Asuero lo había investido. Sí. Entonces, en nuestro quehacer vamos a encontrar personas que se van a sentir de la misma manera, que los estamos retando. No es nuestra intención tal vez hacerlo, pero ellos lo van a interpretar de esa manera. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces Amán, haciendo uso de su astucia, dijo: yo voy a cobrar la afrenta de Mardoqueo, pero no lo voy a hacer sobre él, ni en este momento, ¿verdad? No lo voy a hacer sobre él, ni en este momento, ni después. Voy a hacerlo sobre su pueblo, sobre su nación. O sea, mi venganza va a ser más, va a ir más allá que vengarme sobre él nada más, destruirlo a él nada más. Lo voy a destruir a él junto con su nación.
Asimismo va a suceder en el tiempo del fin, mi amado, cuando se instituyan las leyes que van a obligar al pueblo de Dios a doblar sus rodillas ante un poder político religioso que se va a imponer en este mundo. Entonces se va a fraguar una ley para destruir no solamente a una persona, sino a toda una nación. ¿A cuál nación me refiero? A la nación de los hijos de Dios, de los que han gemido y clamado, de los que se han mantenido fieles a Jehová y en ningún momento han sacado el cuerpo para no perder su prosperidad o no perder su acomodo temporal. Sí, no poner en riesgo su seguridad personal. Entonces, estos fieles son una nación que estamos esparcidos por todo el mundo. Sí, y contra nosotros se va a fraguar una venganza, porque al no doblar nuestras rodillas ante el poder que se va a instituir, ante el nuevo orden mundial que está por establecerse en este mundo, vamos a ser tenidos como enemigos de ese poder. Y las personas que nos rodean van a sentir que nosotros estamos retando la autoridad y también los estamos poniendo a ellos en peligro. ¿Por qué en peligro? Porque, como acabo de decir, si los poderes del mundo tienen alguna, o nosotros podemos tener alguna ventaja con los poderes del mundo, entonces aquellos otros van a sentir que no están siendo objeto de los mismos beneficios. Y por eso entonces se van a volcar también como enemigos de los que nos llamamos pueblo de Jehová. Vamos a seguir leyendo esta interesante historia. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, que significa la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces Amán, como buen espiritista que era en su tiempo, fue a la casa del espiritista al cual visitaba o frecuentaba, o trajo al espiritista a su casa para que le leyera la suerte. Y después de leer la suerte, eligió como dice aquí, eligió el mes de Adar, el mes 12º del año, el mes 12, para llevar a cabo su venganza. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias del reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficiaría el dejarlos vivir. Entonces, ya habiendo fraguado y determinado el mes para destruir al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios de su tiempo, fue a donde estaba su amigo el rey Asuero y insidiosamente le dice que hay un pueblo sobre la faz de la tierra que tiene leyes diferentes a las leyes del imperio. Este es un pueblo que no obedece tus leyes, Asuero. Sí, este es un pueblo que te está retando y te ha retado a lo largo de tu reinado. Es más, este es un pueblo tan peligroso que fue traído de su tierra para Babilonia
porque tampoco se sujetaba a las leyes del imperio babilónico. O sea, este es un pueblo rebelde. Siempre ha sido rebelde y ahora en tu propio terreno, en tu propio imperio te reta. Tú para ellos no eres nada. Así habló Amán a Asuero. Así mismo va a suceder con nosotros. Mira, este es un pueblo que está esparcido en todo el mundo. Hay un grupo aquí, otro grupo allá, y se llaman así. Este es un pueblo que no quiere aceptar las leyes del nuevo orden mundial. Este es un pueblo que ya no quiere inyectarse la vacuna. Sí, por ejemplo, este es un pueblo que se resiste a mantenerse aislado en los 15 kilómetros a la redonda, se resiste a eso. Es más, este es un pueblo que ya comenzó a huir de las ciudades. Este es un pueblo que se resiste a comer los alimentos de computadora. Sí, este es un pueblo que ya no quiere comer la carne que nosotros le estamos ofreciendo, ni los alimentos que le estamos ofreciendo, se resiste a eso. Tienen sus propias leyes con respecto a esa situación, a los alimentos, tienen sus propias leyes. Sí, de la salud tienen sus propias leyes, ellos no quieren aceptar las leyes nuestras que estamos imponiendo. Así que este es un pueblo que no nos trae ningún beneficio a nivel mundial, porque resulta que también la economía de ese pueblo gira en torno a ellos mismos, como en la antigüedad. La economía del pueblo hebreo giraba en torno a su religión. Entonces, los nuevos hebreos de nuestro tiempo, el pueblo de Dios en nuestro tiempo, también nuestra economía gira en torno a la adoración a nuestro Dios. Y estos amanes del tiempo del fin, que es ahora, van a esgrimir esos argumentos. Este es un pueblo cuya economía no nos beneficia, cuyas leyes no nos benefician, ¿sí? Cuyo Dios está en contra del de nosotros. Sí, este es un pueblo rebelde. No nos conviene tenerlo sobre la faz de la tierra. Así que tenemos que tomar decisiones definitivas en contra de ellos. Vamos a ver cómo lo sigue presentando esta historia del libro de Esther. Si place al rey, decrete que sean destruidos, que yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Nota la astucia de Amán. Amán no solamente hiere el orgullo del rey, diciéndole que hay un pueblo que lo está retando, que es un pueblo que no le tiene afecto, que tal vez hasta lo odian, que tal vez pueden estar fraguando o conspirando para ver si lo pueden destruir. Recordando que al rey Asuero en una ocasión trataron también de matarlo y Mardoqueo lo había salvado. Lo puedes leer en los capítulos anteriores del libro de Esther. Entonces, eso mismo se va a decir contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Este Amán, después de herir el orgullo del rey, de darle razones lógicas al rey, entonces le dice, es más, yo estoy dispuesto a pagar para que ese pueblo sea destruido. Yo voy a sufragar esta obra. Voy a sufragar esta guerra contra este pueblo. Yo lo voy a sufragar. Yo voy a pagar los soldados, la manutención de los soldados. Yo voy a pagar todo eso. No te preocupes, Asuero. En nuestro tiempo también va a suceder eso, mis amados. Van a haber corporaciones que estarán dispuestas a pagar para destruir al pueblo de Dios. De hecho, hay corporaciones actualmente que están sufragando los gastos para destruir a gran parte de la humanidad. Sí. Por ejemplo, ¿quién ha sufragado los gastos que se producen en un laboratorio que está en Colombia produciendo zancudos con la finalidad de contagiar o contaminar a la población del mundo?
¿Quién está sufragando eso? Entonces, si hay corporaciones que están dispuestas a destruir, a pagar para destruir al mundo que está en rebelión, ¿qué te hace pensar que esas mismas corporaciones no estarán dispuestas a sufragar los gastos para destruirnos a nosotros, los que nos oponemos a ellos, los que no estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas ante ellos, ante sus dioses, ante su nuevo orden mundial? Fíjate cómo sigue diciendo el texto bíblico. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces Amán, sintiéndose halagado, sintiéndose constreñido, sintiéndose humillado también y herido, le dice a Amán: está bien, no te preocupes, ten tu dinero, guarda tu dinero, yo voy a sufragar eso, porque es contra mí que ese pueblo está atentando. Gracias, Amán, por eso yo lo voy a pagar. Y le dice: aquí tienes mi anillo. En el anillo estaba el sello con que se le daba autenticidad al documento cualquiera que fuere que el rey tuviese que firmar. Entonces Amán redactaría el documento y con el sello que estaba en el anillo del rey sellaría y le daría legalidad y autenticidad a ese decreto, que era el rey era el que estaba ordenando eso, no él. Es el rey el que va a hacer eso. Lo mismo va a suceder en este nuevo orden mundial que está por establecerse. El poder religioso va a sellar con la autoridad del poder civil, con la autoridad del poder que tiene el ejército, que tiene los aviones, que tiene los cohetes, que tiene las armas, que tiene los misiles, con el poder con la autoridad de ese poder, el poder eclesiástico, el poder religioso que está en Roma, va a sellar, le va a dar autenticidad, legalidad a ese documento que diga que el pueblo que se opone al nuevo orden mundial sea destruido. Entonces, como siempre hizo Roma, no, eso no soy yo. Yo no soy el que mató en la Inquisición. Yo no fui el que persiguió a los musulmanes. Yo no fui el que persiguió a los judíos. Yo no he sido quien persiguió a los cristianos. Yo no perseguí jamás a los protestantes. Es más, la Inquisición era solamente una entidad para investigar. Quien mataba era el rey. Entonces toda la culpa se le echaban al emperador, a los reyes de la tierra. Lo mismo va a suceder en nuestro tiempo. Exactamente igual, mi amado. El culpable es el poder político. Nosotros no somos culpables. Nosotros solamente te decimos quiénes son los enemigos. Tú eres el que tienes que resolver eso. Si los encarcelas, si los matas, si los destruyes. Ese es el problema Pero resulta que quien está detrás de todo eso es la mente macabra de Amán. Así es. Seguimos adelante. Y haz con ellos como te parezca. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey, como les estoy diciendo, mis amados. Y fueron enviadas cartas por medio de correos, todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un solo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar,
y de apoderarse de sus bienes. Entonces, eso iba a suceder en el día y en el mes que Amán había determinado en aquel momento, que el brujo, que el espiritista le había visitado para echar la suerte. Sí. Entonces Amán determinó, echó suerte sobre el pueblo de Dios. Día, fecha y hora para destruirlos. ¿Será, mis amados, que ya hay un día determinado para nosotros? ¿Será que ya hay una fecha determinada, como por ejemplo el 2024 o el 2027 o el 2030? Ya hay una fecha ya determinada y nosotros no nos hemos dado cuenta, a pesar de que hay algunos atalayas en las murallas de Sión anunciando que estemos pendientes de esas fechas para exterminar al pueblo de Dios. ¿Será que ya hay alguna fecha probable? ¿Verdad? No vamos a decir que hay una fecha ya determinada, ¿no? Probable, ¿habrá alguna fecha probable ya en esa Agenda 2030? ¿No te parece algo digno de analizar y de ponerle atención? Y sigue diciendo el texto sagrado, mis amados. Y fueron enviados, ya leímos allí, la copia del escrito en el versículo 14, que se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Había una conmoción en Susa, en la capital del reino, y en todo el imperio, pero aquí se nos está llamando la atención hacia la capital en sí. Había una conmoción. El pueblo de Dios estaba preocupado, tal vez huyendo ya de la ciudad. Caravanas por un lado, caravanas por otro lado, la gente despidiéndose. Los enemigos del pueblo de Dios estaban también conmocionados, pero alegres, porque sabían que podían apoderarse de los bienes del pueblo de Dios, de sus propiedades. Y también estarían afilando sus armas, sus espadas, sus flechas. Tal vez la conmoción. El mundo está conmocionado ahorita, mi amado. Hay conmoción en los lugares, en todo lugar. Incendios, terremotos, maremotos, volcanes, guerras. Una nación contra otra nación. Sí, el mundo está en conmoción. El mundo cristiano, el mundo religioso también está en conmoción por las diferentes leyes antinaturales que atentan contra el aspecto biológico del ser, contra el aspecto moral. Hay conmoción en las congregaciones. Sí, en algunos lugares, como sucedió en Susa, como les acabo de mencionar, los enemigos haciendo planes para apoderarse de los bienes de sus vecinos, porque no comparten la misma ideología política, apoderarse de sus bienes. También se van a apoderar de los bienes o propiedades del pueblo de Dios. Por eso es que es el momento de comprar ya, comprar y vender. ¿Qué vas a comprar? Un lugar fuera de las ciudades. ¿Qué vas a vender? Tus propiedades en las ciudades. Es la hora de huir. Es la hora de buscar refugio fuera de las ciudades. No hacerle, es mejor dicho, hay que hacerle difícil a los enemigos de nuestro pueblo, hacerles difícil que se apoderen de nosotros, que se apoderen de las bendiciones que Dios nos ha dado. Hay que ponérselo difícil.
no dejárselo fácil, manteniéndolos aquí en la ciudad, donde nos van a acordonar, donde nos van a encerrar. Sí, ya se hizo la primera prueba, el primer ensayo, el encierro mundial durante la pandemia. Ahora viene otra pandemia. En esta otra pandemia se van a afinar algunos detalles que no se pusieron en práctica en la primera. La primera ya tuvo su fruto. Ya ellos saben que el mundo no se resistió a la primera, tampoco se va a resistir a la segunda. Ya ellos saben cómo lo van a controlar. Entonces, eso está sucediendo. Se parece tanto a lo que estamos leyendo. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue publicado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Los potentados se sentarán a beber y a gozarse y a trasnocharse y a comer en sus banquetes al ver cómo han suprimido la voluntad de las naciones, cómo las poblaciones, cómo los ciudadanos aceptan la propuesta de los potentados de este mundo. Se sentarán a disfrutar ya de antemano su victoria. Sí, enriqueciéndose cada vez más y fraguando la implementación del siguiente paso de su plan. Entonces Amán estaba divertido con el rey Asuero, contento por lo que iba a suceder, y se sentó a brindar con el rey. Los potentados de este mundo, religiosos y políticos del nuevo orden mundial, se sentarán a disfrutar del avance de su plan. Ahora quiero llevarte a analizar el versículo 8. Tú puedes leer los versículos que siguen después del 3, que está muy interesante. Pero para terminar con el programa, vamos a leer el 8. El mismo día, el rey Asuero dijo a la reina Esther: la casa de Amán, ya el rey había descubierto el plan macabro de Amán y lo había mandado a ejecutar en la misma horca que él había mandado levantar para ahorcar, llevándolo a una horca. Pero en esa horca murió Amán, porque el rey Asuero descubrió su plan. Entonces la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán. O sea que el rey ahorcó a Amán, pero antes le había quitado el anillo que le daba la autoridad de hacer como él quisiera, de imponer leyes como él quisiera. Y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ahora, Mardoqueo era el dueño de las propiedades de Amán. Y volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando, rogando que hiciese nula la maldad de Amán y su designio que había tramado contra los judíos. Recordando que en el tiempo de los persas, una vez que el rey daba un decreto, ese decreto no se podía echar hacia atrás. No, ese decreto había que llevarlo a cabo, porque palabra de rey, de ahí surge el adagio popular que dice: palabra de rey no vuelve atrás. De manera que ahora Esther, la reina Esther, le ruega a Asuero que
anule el decreto que Amán había publicado en contra de su pueblo. Vamos a ver cómo el rey Asuero resuelve esta situación. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamadata, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. De manera que el rey Asuero no podía retractarse de ese decreto que escribió y publicó Amán, sino que decide ahora hacer con Mardoqueo y Ester, hacer lo mismo que hizo con Amán. Le entregó su sello, el cual estaba colocado en su anillo, para que ellos redactaran otro decreto que no era que iba a anular el otro, sino que en este decreto se le daba autoridad a los judíos que se defendieran. Nota lo siguiente, o sea, el decreto no podía ser anulado, tenía que llevarse a cabo, ya estaba decretado. Pero ahora este nuevo decreto les daba autoridad a los judíos, al pueblo de Dios, de que se defendiera, de que también esgrimiera armas contra toda aquella persona que viniera a agredirlo. De esa manera se neutralizaba el primer decreto. Vamos a ver. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y se estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda su fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Entonces el rey Asuero, a través de este nuevo decreto, daba la autoridad de que los judíos defendieran sus propiedades, que los judíos defendieran a sus familias contra toda aquella persona, contra toda aquella corporación, contra toda aquella lo que fuera que quisiera atentar contra la vida del pueblo de Dios. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos.
también va a suceder eso mismo. Van a haber dos decretos en este tiempo, mis amados. El primer decreto será un decreto ecuménico o una ley ecuménica que vendrá primero que el decreto dominical. Un decreto en el cual todo el mundo será obligado a adorar al nuevo orden mundial, al poder religioso del nuevo orden mundial. Va a establecer el día domingo a todo el mundo, no importa la religión que tengas, sea de Turquía, sea de la China, no importa tu religión, todo el mundo estará de acuerdo con eso, porque el mundo, todas las religiones, todas las naciones están convergiendo hacia un nuevo orden mundial. Y la excusa es un día en el cual la tierra debe descansar. La excusa es establecer un día en el cual las familias puedan comulgar juntas. Un día en el cual las naciones puedan celebrar juntas. Si tú guardas en tu religión, se observa el día viernes como día de adoración, sigue adorando en tu día, pero acuérdate que en el domingo tú te vas a incorporar a todas las naciones del mundo. Va a ser de celebración para en todas las naciones del mundo. Si tu religión en Turquía es X, bueno, no importa, tú puedes guardar el día que tú quieras, pero en el día domingo te vas a incorporar a la hermandad mundial para celebrar la familia, para el descanso del planeta. Todo eso es conveniente para todos nosotros. No importa tu credo religioso. No importa tu inclinación política, al fin y al cabo, ahora vamos a vivir en un socialismo comunitario, en un socialismo mundial. Los países que hasta ahora se han mantenido en el capitalismo también van a legislar leyes socialistas, de tal manera que no va a haber diferencia entre la izquierda y la derecha. Ya eso se terminará definitivo, porque todos son socialistas, todos son comunitarios, todos están abocados a la solución de los problemas de la humanidad. Sí, amado, entonces se va a decretar ese domingo como día festivo para todo el mundo. Y el que no se incorpore a eso va a ser tildado de enemigo mundial. Ese es el primer decreto, que va a comenzar con una ley ecuménica. Ecuménica significa que todos estamos unidos con un mismo propósito. Quiero leerte del espíritu de profecía para confirmar lo que estamos diciendo en el libro Maranata, que significa Cristo viene, lo siguiente: señalados para la muerte. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que se promulgó en el tiempo de Asuero contra los judíos. Va a ser similar. Se promulgará un decreto obligándonos a dejar a un lado el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido y ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Ese pequeño remanente incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban: ¿por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Entonces, la misma forma de decreto para destruir al pueblo de Dios. Nótese que no estoy hablando de denominación específica.
El pueblo de Dios está esparcido en todo el mundo. El pueblo de Dios está en todas las denominaciones cristianas. Dios tiene hijos sinceros en cada una de esas denominaciones. Y todas esas denominaciones, estén donde estén cada uno de sus miembros, reconociendo que el día domingo no es el día de adoración verdadero, sino que es una imposición satánica. Entonces se congregarán, aceptarán el sábado como el verdadero día de adoración. El sábado, el día que los identifica con Jehová, que los identifica con Cristo, porque el Espíritu Santo los habrá convencido de todo pecado, de toda malicia, los habrá convencido de justicia y de juicio. Y tendrán el discernimiento para poder diferenciar un día del otro, diferenciar lo que es obedecer al nuevo orden mundial de lo que es obedecer a Cristo en función de su salvación. Eso viene, pero hay una promesa para toda aquella persona que decide obedecer primero a Dios, a Jehová Dios, antes que a los hombres, antes que al nuevo orden mundial. Te invito a buscar allí en Jeremías capítulo 30. Jeremías 30, mi amado. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Jeremías, el capítulo 30, el versículo 7, que nos dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahí tenemos la primera promesa, pero primero nos alerta: ay, no hay otro como aquel día. Día de angustia, el día que se aproxima, amados, es de angustia. Sí, pero el Señor nos dice que no solo es día de angustia y de tribulación, sino que de ella seremos librados. Interesante. La condición para ser librados, vamos a buscar en el libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, nos dice así: y sabemos que los que aman a Jehová Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el pueblo de Dios, por haber decidido mantenerse fiel a Dios, mantenerse fiel a Cristo, siendo instrumento del Espíritu Santo, reflejando ya la imagen de Cristo en sus vidas, dice que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque de todas esas calamidades será librado. Y será librado porque permanece conforme al propósito que ha sido llamado. Esa es la condición, mantenernos fieles a Cristo. Mantenerse fiel a Cristo significa que vas a evitar el estar contaminándote con las cosas de este mundo, con las costumbres, con sus tradiciones, con sus religiones, con sus usanzas, con sus nuevas leyes inmorales, etcétera, con sus bailes, con sus festivales, con sus ritmos, con sus conceptos. Tú estás luchando contra eso porque estás viviendo de acuerdo a la vocación a la cual fuiste llamado. Esa es la condición para poder ser librado, mi amado y amada. Si no estamos viviendo de esa manera, no seremos librados, seremos contados con los rebeldes. También allí en el libro de Salmo 23, quiero compartir con ello. Mira como el salmista David nos dice, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Su vara, su cayado me infundirán aliento. Él aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, o sea, me da su unción. Me reconoce como hijo de Él. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en la casa de Yahvé, en la casa de Cristo moraré por largos días, moraré por siempre. Las condiciones y la promesa que nos hace el Señor los alertas, si hacemos caso a los alertas que nos está dando en la actualidad. No hay tiempo, mi amado, para seguir pensando que vamos a vivir largo tiempo en este mundo, o que vendrán tiempos mejores, que vendrán tiempos en que todo va a ser color de rosa, como se dice coloquialmente. Es tiempo de poner los pies en el suelo. ¿Cuál es ese segundo decreto? Es aquel decreto que va a abolir a ese primer decreto de destrucción contra nosotros. El decreto será dado en el cielo, en ese momento en que Cristo se levanta, porque el Espíritu Santo ha entrado al santuario y ha dicho que ya han sido sellados los justos. Y Cristo se levantará para quitarse sus ropajes de sacerdote, para vestirse ahora de sus ropajes reales, para venir a esta tierra a buscar a su pueblo. Y el decreto dice: consumado es. El que es justo, justifíquese. El que es santo, santifíquese. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Ese decreto determinará la victoria del pueblo de Dios sobre los impíos. Los impíos, Satanás y sus ángeles no tendrán poder sobre nuestro pueblo, porque el Espíritu Profecía dice que las espadas y las armas se doblarán como se dobla el carrizo al viento. Ya no moriremos, ya Satanás no tendrá poder sobre nosotros, ya no habrá muerte para nosotros. Eso es lo que nos promete Cristo, la victoria. Pero tenemos que transitar el tiempo que está por venir. Que el Señor te bendiga y te guarde y te confirme en el pacto hoy y para siempre, mi amado. Un abrazo te envío. Oremos, querido Señor Jesús, gracias por las promesas que tú tienes, que nos has dado para que nos mantengamos firmes y fieles a ti. Glorifícate. Glorifícate, Espíritu Santo, por confirmarnos. Glorifícate por darnos la unción y utilízanos para tu gloria. En tu nombre, Señor Jesús, lo agradecemos. Amén. Dios te bendiga, mi amado y amada.